Bienvenidos una semana más a su programa de Voz Populi de actualidad, de la actualidad de la semana. Bueno, no hace falta que les cuente que lo que ha sido actualidad esta semana básicamente ha sido el problema de la vivienda, o mejor dicho, esa ley de la vivienda que ha aprobado el Consejo de Ministros después de 3 años de un acuerdo del PSOE con sus socios, primero con Podemos y luego con Esquerra Republicana de Cataluña y con Bildu, y que ha dado objeto a mucha polémica porque el PP también ha presentado su contrapropuesta en esta semana. Esa ley lo que va a hacer es que básicamente se va a topar los alquileres un 2% en 2023 para los alquileres de este año y un 3% para los de 2024. A partir de 2025 el Ministerio de Fomento implementará un índice sobre las zonas tensionadas que decidirá cuánto es ese porcentaje. Hay muchas dudas al respecto y para hablar de este tema hemos traído a alguien que sabe mucho de lo que es la vivienda, el mercado de la vivienda en España. Beatriz Toribio, directora adjunta de Masteos, ¿cómo estamos? Hola, pues encantada de estar aquí contigo y analizar la ley y otras medidas. Masteos es una empresa que se dedica a la inversión en vivienda de alquiler, para hablar, y le hemos traído para que hable de un mercado que es extraño. España era un país en los años 50 en los que la mitad de la población vivía de alquiler. Bueno, pues hemos pasado en los 80, en los 90 a que el 70, el 80% de la población vive en propiedad. Somos propietarios de nuestras propias viviendas, pagando duro una hipoteca, trabajando duro, pero haciéndolo de una forma, vamos a decir así, en la que todos podíamos tener una vivienda asequible. Eso ahora no ocurre. Ahora hay mucha gente, principalmente joven, pero no solo, a la cual no le llega el dinero, no le llega su trabajo, sus ingresos mensuales para un alquiler. ¿Cómo ve esta ley de vivienda que ha puesto el Gobierno? ¿Va a arreglar el problema o no? No, desgraciadamente es una oportunidad perdida, no va a solucionar el problema y me temo, ojalá me equivoque, pero creo que lo va a agravar. ¿Por qué? Porque esta ley no va a la raíz del problema, que es la falta de oferta de vivienda en nuestro país, sobre todo de vivienda de alquiler. Lo que va a provocar, sobre todo pues con lo que has explicado, ¿no?, por el tope de los alquileres, que es una medida que ya hemos visto en otros países europeos y que ya está más que estudiada los efectos que conlleva, y es una reducción de la oferta y a medio y largo plazo también una subida de precios. Si se reduce la oferta, lo que va a provocar es que estos jóvenes, estas personas con menor poder adquisitivo, lo van a tener más complicado para alquilar y alquilar a precios más razonables. Y además se introduce mucha inseguridad jurídica que no beneficia a esa inversión que necesitamos atraer para que se genere la vivienda que necesitamos, a los propietarios particulares, que es una anomalía que tenemos en nuestro país. O sea, el mercado del alquiler en España está en manos de particulares, a diferencia de otros países europeos, y a estos propietarios, pues en vez de darles seguridad, protección ante impagos, ocupación o desperfectos, lo que se les establece son topes de los alquileres, más dificultad ante un desahucio, tener que abonar el coste de la gestión de una inmobiliaria y otra serie de medidas que van a contraer la oferta. Claro, porque la señora Toribio estaba explicando que el propietario ahora va a tener que pagar los gastos de inmobiliaria por el alquiler, a los que hay que añadir los gastos de escalera, los seguros, los IBI. Solo va a poder subir un 2 este año, un 3 el año por ciento, cuando la inflación en 2022 ha subido nada menos que un 10% y este año se prevé que suba un 5%. Es decir, puede haber una minusvaloración de beneficio del 10%. Eso hará que la inversión, que es algo que se diga a su empresa en alquiler, deje de ser rentable como ha sido hasta ahora. Yo creo que genera dudas, genera inestabilidad, y evidentemente esto va a posponer muchas decisiones de compra de vivienda, ya sea para inversión o para poner en alquiler. Esto es una pena, Gabriel, porque estamos viendo que el mercado de vivienda en alquiler en España es muy pequeño, la demanda es muy alta. Y para desarrollar y profesionalizar ese mercado necesitamos tanto a la inversión, que se dice institucional, como a estos particulares. Nosotros, por nuestros datos, vemos que la compra de vivienda para alquilar despierta gran interés en nuestro país, pero son muy pocas las operaciones que se hacen, porque hay desinformación, porque no hay protección al propietario. Si cambiamos todo esto, podemos conseguir mejorar la oferta y al mismo tiempo que más personas, pequeños, medianos ahorradores,
rentabilicen sus ahorros a través de la inversión en vivienda. ¿Por qué? Porque es una inversión mucho más segura que otro tipo de inversiones, lo hemos visto lo que ha ocurrido con la bolsa, porque te permite generar un patrimonio que a medio o largo plazo te puede proteger, y te puede proteger de cara a imprevistos, o pues tener que llevar a un familiar a una residencia, un hijo a estudiar. Si conseguimos profesionalizar esta inversión, es decir, acompañar a esos pequeños y medianos ahorradores, podemos hacer que cada vez más gente haga este tipo de inversiones, como ocurre, por ejemplo, en Francia, donde esto está mucho más desarrollado. Y al mismo tiempo desarrollar más oferta de vivienda en alquiler. Quería preguntarle qué ha pasado en sitios como París y sobre todo Berlín, donde, digamos, ha colapsado el mercado del alquiler. El otro día escuchaba en una radio que había colas para ver un piso y, digamos, el arrendatario, digamos, sorteaba casi, porque había mucha gente para ese piso. ¿Qué ha ocurrido en una ciudad como Berlín, de un país, Alemania, que es más rico que nosotros? Ciudades como París, como Berlín, tienen un problema del alquiler como el nuestro, incluso más alto, y en estas ciudades ya se ha establecido tope de los alquileres y hemos visto que lo que ha provocado es una contracción de la oferta. No solo lo hemos visto, sino que informes, como comentaba antes, de la OCDE, del FMI, del propio Banco de España, lo que señalan es que esta no es la solución para desarrollar más oferta en el mercado y para frenar esas subidas del alquiler. ¿Cuál es la solución para que no haya que pagar 1.000 euros o 1.200 euros o mucho más por un piso en zonas tensionadas? Las soluciones son varias. Por un lado, lo que necesitamos es seguridad jurídica, es decir, normas claras y estables en el tiempo para atraer esa inversión, para que esos promotores, esos inversores desarrollen esa vivienda que necesitamos. Necesitamos colaboración público-privada. ¿Para qué? Para que administración y sector desarrollen esa vivienda asequible que necesitamos. Se está haciendo en algunas comunidades autónomas, como por ejemplo el Plan Vive aquí en la Comunidad de Madrid, también en Barcelona se están haciendo, pero claro, son actuaciones limitadas, necesitamos mucho más como eso y para eso... ¿Cuántas viviendas se necesitan en España, si se puede? Pero un momentito, terminar, para desarrollar esa vivienda de colaboración público-privada, y también eso lleva un tiempo, Gabriel, esas viviendas tardan mucho tiempo en desarrollarse, entonces lo que necesitamos es que esos particulares pongan esa vivienda en el mercado. Para eso les tenemos que dar seguridad ante impagos, desperfectos, ocupaciones, y en esta ley no se incluye nada a este respecto. ¿Cuántas viviendas necesita España para alquilar? Viviendas, sobre todo tenemos un problema de vivienda social. Sí. Según datos del Ministerio, tenemos 450.000 viviendas sociales para un país de 40 y pico mil millones de habitantes. Para equipararnos a la Unión Europea, que está la media de vivienda social, nosotros estamos entre el 1 y el 2%, llegar al 9% de media de la Unión Europea, necesitaríamos, según datos del Ministerio, 1.600.000 viviendas sociales. No digamos ya Holanda, que tiene el 30% de viviendas sociales, un país que es, no voy a decir el doble de rico que España, pero casi. ¿Y sabes cuántas viviendas se producen al año en España? Viviendas sociales, menos de 10.000, cuando en los años 90 se construían en torno a 75.000. Hubo un año en 1995 que más de 100.000 viviendas sociales y ahora estamos por menos de 10.000 viviendas sociales. ¿Y eso por qué fue? ¿Por la liberalización del suelo que creó negocios? ¿Se especuló con el suelo? Esto es fundamentalmente porque la vivienda social en España no tiene una protección permanente, es decir, desaparece después, esa protección social desaparece después de un tiempo y pasa a manos de ese particular, pues, que ha adquirido esa vivienda. Luego esa vivienda social ya sale del mercado. Esta es la gran diferencia con otros países o con ciudades como Viena, que siempre se nos ponen como ejemplo de desarrollo de vivienda social y asequible. En nuestro país se ha desarrollado muchísima vivienda social, pero ha pasado a manos privadas. Y después tenemos una serie de hándicaps. Uno es el suelo. El suelo en nuestro país es un problema. Se tarda muchísimo tiempo desde que se define una promoción hasta que se desarrolla esa promoción, hasta que se pone en el mercado. Pueden llegar a pasar 13 e incluso 20 años. Estos son problemas que tenemos que atajar. Y luego hay otros problemas, como es el precio del módulo, es decir, el precio máximo de venta de esa vivienda. Ese precio se lleva sin actualizar desde el año 2008. Es decir, los promotores de vivienda social están produciendo vivienda con precios de 2008. Esto lo hace muy poco atractivo. Necesitamos actualizar ese precio de Y aún así, a pesar de los datos de los que nos está dando Beatriz Toribio, un informe de Masteo recientemente decía que un 53% de los españoles prefiere invertir en ladrillo, como se llama comúnmente a este tipo de inversión, que invertir en productos como depósitos en el banco o productos financieros. ¿Seguimos siendo adictos al ladrillo, pase lo que pase en este país? Yo creo que sí, que es una inversión que entendemos mucho mejor. Creo que en España tenemos una gran falta de cultura financiera y el inmobiliario creo que es una de las inversiones que mejor creemos entender.
Es verdad que aquí yo creo que es un mercado que tenemos que profesionalizar muchísimo y los pequeños medianos ahorradores necesitan información, transparencia, acompañamiento, y en esto estamos, empresas como Masteos, pero muchas otras, estamos mejorando muchísimo. Pero es verdad que yo creo que aquí el principal atractivo es que es una inversión segura, es una inversión estable en el tiempo, mucho menos volátil. Incluso, si vemos, hay un gráfico muy interesante del Banco de España que refleja la rentabilidad de la vivienda en alquiler desde los años 90. Incluso en los años de la burbuja inmobiliaria, cuando cayeron los precios a mínimos históricos, incluso ahí la rentabilidad de la vivienda en alquiler era positiva. Entonces, esta rentabilidad positiva, aunque sea menor, unido a esa revalorización que comentabas, a esa seguridad, al hecho de que te permite generar un patrimonio, yo creo que es lo que explica ese gran interés por este tipo de vivienda. Lo que pasa es que hay mucha desinformación y todo este ruido que generan medidas como esta, pues también hace que muchas de esas medidas, o sea, ese interés pues se frene o se posponga en el tiempo. Junto con la ley de vivienda, esa que va a topar los alquileres y que ha creado tanta polémica entre gobierno, oposición, inquilinos, arrendatarios, está también el anuncio del presidente del gobierno de que se va a poner a disposición, el gobierno va a poner a disposición 50.000 viviendas de la Sareb, ya saben, el banco malo, esas viviendas que vienen del pinchazo de la burbuja inmobiliaria, que en algunos casos están ocupadas, en otros están todavía por rehabilitar. Bueno, queda por hacer muchas cosas, tardarán años en ser ocupadas, en que los inquilinos puedan entrar. ¿Cómo valora estas viviendas? ¿Van a tener impacto en el mercado del alquiler o no? Bueno, no van a tener impacto por lo que estabas comentando, ¿no? Porque muchas ya están ocupadas, ya están alquiladas, otras pues, se tienen que construir, otras son esqueletos, otras no se encuentran en condiciones para alquilar, y yo creo que aquí el aspecto fundamental es que el grueso de esa oferta de vivienda en la Sareb está en zonas que pues no es precisamente donde hay demanda de vivienda en alquiler, ¿no? Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, no tanto, es más extrarradio, ¿no? Exacto, en municipios pequeños, y entonces, claro, no va a solucionar el problema en ese sentido, además de que muchas de esas 50.000 viviendas todavía no están construidas. Luego, no va a solucionar el problema, pero es cierto que al menos esta medida sí que va enfocada a introducir vivienda en el mercado, que es lo que necesitamos. Necesitamos medidas en ese sentido, pero que sean medidas realistas, no que sean, bueno, pues medidas que se anuncian, pero que no se van a poder aplicar o llevar a la práctica en el corto plazo. Y el tema de la rehabilitación, yo he escuchado, aquí hay divergencia, yo he escuchado a la ministra de Fomento decir que la rehabilitación se puede llevar a cabo en pocos años. Y he escuchado, por ejemplo, a algún dirigente de Ferrovial y de alguna otra constructora decir que al ritmo que se rehabilitan viviendas en España, para rehabilitar 500.000 de viviendas pasará una década. ¿Cómo lo ven? Yo creo que la industria de la rehabilitación tiene un gran potencial en nuestro país. Bueno, los fondos Next Generation tienen una parte para eso. Por la llegada de esos fondos, pero también porque sí o sí el sector inmobiliario, pues por la construcción, etcétera, o sea, tiene una huella de carbono muy elevada, y sí o sí nos vamos a tener que adaptar a las normas que nos establecen las instituciones europeas. Pero es que además nuestro parque de vivienda en España es de los más envejecidos de Europa. Luego nuestras viviendas las vamos a tener que adaptar a esas nuevas necesidades y exigencias energéticas. Luego, yo aquí veo que no solo por esa llegada de esos fondos, sino también por todo el empleo, por toda la actividad económica que puede generar esta industria, yo creo que tiene un desarrollo muy importante y que va a permitir dos cosas: generar actividad económica y empleo, y por otro lado actualizar estas viviendas, que sean de mejor calidad, que sean más sostenibles. Esto es algo que nosotros en Masteos lo tenemos muy claro, porque lo que queremos es, evidentemente, que nuestros clientes, ¿no?, nuestros inversores, consigan las mayores rentabilidades posibles, pero nuestro lema dice: propietarios orgullosos, inquilinos felices, es decir, que estén en viviendas de calidad, y eso pasa porque sean viviendas sostenibles y eficientes energéticamente. Lo que estamos viviendo ahora con la escasez de vivienda, con una renta razonable, es una especie de efecto de segunda ronda del pinchazo de la burbuja. Me explico. Hasta los años 80, principios de los 90, usted lo ha mencionado antes, en España se construía mucha vivienda social, casi hasta la mitad de toda la vivienda que se construía. A partir de ahí pasamos de muy pendular, muy español, que somos un país pendular, de construir mucha vivienda social a no construir apenas nada. 2,5% de vivienda social respecto al 100% que hay en España, frente al 30% de Holanda, o la media que decía que era el 18% en el resto de Europa, ¿no? La pregunta es: ¿qué incentivos hay que dar a los promotores para que vuelvan a construir vivienda social? Y a los ayuntamientos, porque claro, los ayuntamientos, de los que se habla poco, que creo que tienen un papel clave en esto,
Los ayuntamientos dejarán de ingresar, porque con vivienda libre ingresan mucho, pero con vivienda social primero tienen que poner suelo a disposición, suelo gratuito, y luego además ingresaría menos. ¿Qué incentivos hay que dar a los ayuntamientos y a los promotores para que se vuelva a la práctica de crear vivienda social, de construir? Lo he explicado anteriormente. Primero, seguridad jurídica. Lo que no podemos tener es normas cambiantes. Además, somos un país que tenemos diferentes legislaciones en diferentes ámbitos, pero en la vivienda también. Y esta ley de la vivienda, si se aplica, esto se va a agravar más todavía, porque va a haber comunidades autónomas que la van a aplicar y otras que no. Actualizar el módulo, como he comentado antes, para que sea con precios actualizados, esta seguridad jurídica que comentaba, y sobre todo una mayor agilidad administrativa y mayor regularización en materia de suelo. Respecto a la producción de vivienda que comentabas de la burbuja inmobiliaria, hay que tener en cuenta que ahora mismo estamos en torno a las 450.000 operaciones de compraventa, frente a más de 700.000 que se vendían en los años de la burbuja. O sea, no hay equiparación. Y el problema que tenemos ahora, además de vivienda social, también ocurre con la vivienda nueva. De hecho, es verdad que ahora, como consecuencia del encarecimiento de la financiación, el mercado se va a frenar esta mayor actividad que hemos visto después de la pandemia, pero no vamos a ver que los precios caigan mucho. ¿Por qué? Sobre todo por la vivienda nueva, porque la vivienda nueva que se construye es muy escasa, es apenas 100.000 viviendas al año, cuando la creación de hogares en España, en nuestro país, está por encima de los 150.000. Entonces, esto lo que va a hacer es que sí, el sector se va a moderar, pero los precios no van a caer como caerían en otro tipo de momentos, ¿no?, de encarecimiento de la financiación. Hay una cifra que pulula en los informes estadísticos y en los informes periodísticos, que es que en España hay, en toda España, hablando de primera, segunda, tercera vivienda turística, 3,4 millones de viviendas vacías. Dicho así, suena tremendo. Dices, ¿cómo puede haber 3,4 millones de viviendas vacías y 1,8 millones de demandantes de vivienda? Es decir, este es un país un poco, por decirlo finamente, asimétrico. ¿Cómo arreglar este problema? Es que este dato no está actualizado. Este dato de 3,4 millones de vivienda, que en muchas ocasiones ha utilizado el actual gobierno, se refiere a un informe que elaboró el Ministerio en el año 2011, después de la crisis inmobiliaria. En grandes ciudades como Madrid y Barcelona prácticamente ese stock se ha absorbido. Luego, es verdad que hay vivienda vacía, pero es lo que comentábamos antes, vivienda vacía que no está en las zonas donde se necesita vivienda, y no es ese volumen tan elevado. El cooperativismo, que en algún momento de la historia reciente de España, estoy pensando en los 80 o los 90, estoy pensando en aquellas promociones de la PSV, que acabó como acabó, y de Levitra y otra serie de cooperativas, tuvo mucho protagonismo en el mercado de la vivienda en España. ¿Cómo queda hoy? El mercado, o sea, no tiene nada que ver, hay una mayor profesionalización. Son las empresas que actualmente son las grandes promotoras, son empresas pues que no dependen, ¿no?, del crédito bancario, como ocurrió en los años del boom, sino que son empresas pues que tienen fondos detrás, que tienen ya capital y que evidentemente buscan una rentabilidad, o sea, evidentemente tienen que ganar dinero, pero no dependen de una deuda como anteriormente. Son empresas, bueno, pues dirigidas yo creo que por profesionales que no tienen nada que ver con el profesional de inmobiliario de aquella época, cuando se construía pues no importaba dónde, no se examinaba la demanda, la oferta se hacía en función de determinados criterios, y en cambio todo eso ha cambiado radicalmente. Gracias a esa profesionalización, a que tenemos muchísimos más datos, más información, toda promoción que sale al mercado está más que estudiada. Evidentemente se pueden cometer errores, pero es verdad que el mercado en ese sentido ha dado un giro muy importante. Aún así, es un sector que todavía se tiene que profesionalizar mucho más, y más en especial el alquiler. ¿Por qué? Porque el alquiler siempre ha estado en España como en un segundo plano. Ahora nos hemos dado cuenta de que hay una gran demanda de este tipo de vivienda. Hay que desarrollar no solo esa oferta, sino todos los servicios que van en torno a esa vivienda, y tú comentabas el de la rehabilitación, que es uno de ellos. Y la despersonalización que supone el trato entre el inquilino y eso que se llamaba el fondo buitre, que antes pertenecía a una vivienda, a un arrendatario, de repente se la vende o se hace con ella un fondo buitre, y de repente este inquilino se queja de que le suben un 20% el alquiler, o un 30%, en fin, lo que sea. Hemos visto casos en televisión, multitud. El sector del alquiler, me estoy refiriendo a las empresas de alquiler, ¿no tienen también un problema de imagen con España? ¿No hay ahí un problema que tienen que solucionar?
Yo creo que en general no, por lo que digo, porque se está mejorando esa profesionalización y se están ofreciendo servicios que anteriormente no existían. Los seguros de cara a la protección, ¿no?, de impagos, etcétera, es uno de ellos. Otra cosa son casos concretos que pasan con determinadas empresas, organismos, etcétera, pero también pasan del lado contrario, es decir, también hay propietarios a los que no se les paga, propietarios o que incluso se adecúan, no suben ese alquiler, porque no hay nada mejor, ¿no?, que tener un inquilino pues que solvente, fiable, que no te da problemas. Esto es lo que quieren la mayoría de los propietarios y esto es lo que tenemos que tratar de conseguir, es lo que tenemos que incentivar, y eso lo vamos a conseguir desarrollando más oferta y desarrollando un marco regulatorio que sea equilibrado, pero lo que no podemos es crear una normativa que pese más de un lado, porque entonces el mercado se va a desequilibrar. A lo largo de esta charla, que se tiene que acabar, porque saben ustedes que son 20-25 minutos para no tampoco alargarles demasiado, hemos hablado mucho de seguridad jurídica y no quiero dejarla ir sin preguntarle por la ocupación. Es un grave problema en España, por lo menos así lo percibe una buena parte de los ciudadanos. Se nota también en la contratación de sistemas de seguridad en vivienda, lo saben las empresas de seguridad. La pregunta final que le quiero formular es lo siguiente: cualquier ley de vivienda, cualquier legislación de vivienda, no solo la ley de vivienda, tiene que contemplar en primer lugar una lucha activa contra la ocupación que se da en España, ¿o es un fenómeno residual? Yo no creo que sea un fenómeno residual y personalmente me llama mucho la atención cuando, bueno, pues desde determinadas instituciones, organismos, medios se hace este tipo de afirmaciones, porque ojalá que nadie sufra una ocupación, pero es un proceso muy largo, muy tedioso, y yo creo que aquí se tiene que actuar desde diferentes ámbitos, desde las administraciones, ya sea el gobierno, las comunidades autónomas, etcétera, pero también desde los organismos judiciales, etcétera. O sea, tenemos un grave problema en este sentido. Y ahí también somos una anomalía con respecto al resto de Europa. Muchos clientes de Mas+Teos no entienden cómo, por ejemplo, en caso de que te ocupen una vivienda, se pueda tardar tanto tiempo en recuperarla en nuestro país, cuando en otros países es cuestión de meses, ¿no? Yo no sé si tenemos que llegar a los meses, pero sí que tenemos que conseguir que esos procesos se reduzcan, porque al final es propiedad privada y es verdad que hay un derecho a acceder a la vivienda, pero también hay que defender el derecho a la propiedad, y bueno, estamos asistiendo a casos flagrantes que no podemos permitir en nuestro país, porque esto va en contra de nuestro Estado de Derecho. Bueno, Beatriz Toribio, estaríamos hablando otra hora más, porque este tema de la vivienda, que afecta a quienes nos ven y a todo el mundo en general, porque nos acucia como la cesta de la compra y otras tantas cosas, da para este programa y para otros más, pero 20-25 minutos dan para lo que dan. Ha sido un placer tenerla aquí. Pues muchas gracias, Gabriel, porque la verdad es un lujo poder analizar con calma, con tranquilidad, todo lo que está ocurriendo en la vivienda, y no siempre hay oportunidad para hacerlo. Y bueno, le emplazamos dentro de unas semanas o meses, porque seguro que este tema de la vivienda va a dar mucho que hablar. Y a todos ustedes, nada, despedirles hasta la semana que viene, y bueno, les traeremos otro tema de actualidad como corresponde a nuestra casa.